En 1972, un grupo de científicos canadienses quiso demostrar que los fantasmas no existen. Pero para hacerlo, inventaron uno. Lo llamaron Philip, un noble del siglo XVII que jamás vivió. Le dieron un rostro, una historia, un pasado, y aún así algo respondió. Durante meses, luces parpadearon, las mesas se movieron y una voz invisible comenzó a contestar desde la nada. Un experimento que nació para negar lo paranormal terminó creando un fantasma real. Bienvenidos a Escalofríos. Mi nombre es Víctor y yo seré su narrador. Comenzamos. Dicen que hay cosas que deben mantenerse en el reino de las creencias, porque cuando la ciencia intenta explicarlas, a veces las despierta. En 1972, un grupo de investigadores del Toronto Society for Physical Research decidió que había llegado el momento de probar científicamente si los fenómenos paranormales eran reales o solo un truco de la mente humana. Querían crear un caso falso desde cero para demostrar que toda manifestación sobrenatural podía nacer del poder de la imaginación colectiva. Así nació el proyecto Philip. El grupo estaba formado por 8 personas, psicólogos, ingenieros, matemáticos y un parapsicólogo llamado Dr. A.R.G. Owen, quien lideró el experimento junto a su esposa, una mujer brillante llamada Iris. Ellos estaban convencidos de que si creaban un personaje con una historia detallada y lo trataban como si realmente hubiera existido, podrían provocar una manifestación completamente psíquica. Le dieron un pasado inventado, pero creíble. Philip fue descrito como un noble inglés del siglo XVII, amigo del rey Carlos II. Vivía en una enorme mansión y estaba casado con una mujer fría y distante llamada Dorotea. Sin embargo, Philip se enamoró de una campesina llamada Margot, una mujer joven acusada de brujería. Cuando Margot fue ejecutada, él cayó en una profunda depresión y finalmente se suicidó lanzándose desde lo alto de una torre. Todo era ficción, pero el grupo hablaba de él como si fuera real. Escribían cartas, describían retratos, imaginaban su voz, sus gestos, incluso el aroma de su ropa. Poco a poco, la historia de Philip dejó de ser solo una invención y se convirtió en una presencia dentro de la sala. Las sesiones comenzaron en un cuarto cerrado, con las luces bajas y una mesa redonda en el centro. No había mediums, no había ouija, solo 8 personas, hablando con un fantasma inventado. Las primeras semanas fueron silenciosas, horas y horas sin respuestas, solo el sonido del reloj y las respiraciones contenidas. Hasta que una noche, mientras hablaban de la vida trágica de Philip, un golpe seco resonó sobre la mesa. Nadie se movió. Uno de los presentes preguntó en voz baja: «Philip, ¿eres tú?». La mesa respondió con un golpe. Así comenzó todo. En las semanas siguientes, los golpes se repitieron, cada vez más claros. El grupo acordó un sistema simple: un golpe para sí, 2 golpes para no. Y las respuestas parecían tener sonido. Philip respondía correctamente preguntas sobre su historia inventada, pero también otras que el grupo nunca había discutido. Las cámaras comenzaron a grabar y los investigadores notaron algo más. Cada vez que el grupo se reía, se relajaba o mostraba emoción, la actividad aumentaba. Las luces parpadeaban, las vibraciones de la mesa se volvían más intensas. Era como si Philip se alimentara de la energía emocional del grupo. Los registros audiovisuales muestran cosas que aún hoy no tienen explicación. En algunos momentos, la mesa parece deslizarse sola, se mueve con fuerza, incluso levita levemente sobre una de sus patas, como si una presencia invisible la empujara desde abajo. Los investigadores probaron todo tipo de métodos para descartar trampas: pisos antideslizantes, cámaras ocultas, sensores de movimiento. Nada pudo explicar lo que ocurría. Lo más perturbador era que Philip no solo respondía, tenía humor. A veces bromeaba con ellos, provocaba golpes cuando alguien decía algo gracioso, y en otras ocasiones pareció ofenderse si lo ignoraban. Un ente con emociones, nacido de una mentira. El grupo decidió llevar el experimento a una sala más amplia, con público y cámaras de televisión.
Querían demostrar que todo era producto de la mente, pero los resultados no fueron los mismos. Delante de los periodistas, la mesa golpeó con fuerza, los espectadores quedaron en silencio, y cuando uno de ellos preguntó: Philip, ¿puedes apagar las luces? Las luces parpadearon 3 veces y se apagaron por completo. Nadie volvió a reír después de eso. La comunidad científica se dividió. Algunos aseguraban que todo era una manifestación psíquica del inconsciente colectivo. Otros que el grupo había abierto sin querer una puerta a algo que no comprendían. Lo llamaron psicocinesis colectiva. The hauntings seem to be real, but I have no faith in the departed spirits theory. I think it's been the most exciting parapsychological experiment that I've ever taken part in. We've been interested in these physical phenomena for so many years, and I feel that at last we've made a breakthrough. Well, I'd first like to emphasize that this is an important experiment because it's done in a laboratory and it's reproducible. Una energía capaz de alterar la materia mediante la concentración emocional, pero ni siquiera esa teoría explicaba cómo un ente ficticio podía tener una personalidad propia. En uno de los registros se escuchaba a un investigador decir: es como si algo real hubiera tomado el papel de Philip. No sé qué es, pero definitivamente no somos nosotros. Los fenómenos continuaron durante meses, pero con el tiempo comenzaron a debilitarse. Las respuestas se volvieron más confusas, los golpes más leves, hasta que un día Philip simplemente dejó de responder. Las sesiones cesaron, el grupo se disolvió y los archivos quedaron guardados en toda la Universidad de Toronto, donde aún pueden verse los videos originales de aquellas reuniones. Los que estuvieron ahí describieron la experiencia como algo espiritual. Dicen que cuando Philip se manifestaba, la temperatura descendía y una sensación de presencia los envolvía, como si alguien los observara desde una esquina de la habitación. Años después, otros equipos intentaron replicar el experimento. Crearon fantasmas con distintos nombres y contextos, pero ninguno respondió como Philip. Ninguno logró moverse, hablar o manifestarse con tanta fuerza. Era como si solo él hubiera logrado existir entre la realidad y la ficción. Algunos creen que fue una coincidencia, una combinación perfecta de sugestión, sincronía y energía colectiva. Otros aseguran que fue un error, que ese grupo no creó un fantasma, sino que invocó algo que aprovechó la identidad de Philip para hacerse presente. Quizá un ente sin rostro, sin tiempo, que necesitaba una historia para tomar forma. 50 años después del experimento, Philip sigue siendo uno de los casos más enigmáticos de la historia moderna. Ni los científicos ni los escépticos lograron dar una explicación definitiva, pero el mensaje que dejó es inquietante. Cuando creemos lo suficiente en algo, cuando lo imaginamos con suficiente detalle, podemos hacerlo real. Tal vez el experimento no trataba de un fantasma, tal vez trataba de nosotros mismos, de lo que nuestra mente es capaz de crear cuando se une a otras, de esa delgada línea entre la realidad y lo que tenemos. Porque al final, ¿qué es más aterrador? ¿Un fantasma que nace de la muerte o uno que nace de la imaginación humana? Gracias por ver este video. Si te gustan los casos reales que desafían la lógica, suscríbete a Escalofríos y acompáñame en el próximo video para descubrir otra historia que demuestra que lo imposible a veces solo necesita que alguien lo imagine. Recuerda que yo soy Víctor, el narrador, y esto fue Escalofríos.